Estábamos cantando, si me preguntan de quién seré y a quién he de seguir. A veces es fácil para nosotros cantar los himnos, pero realmente no poner atención de las palabras que están aquí, que el que escribe estos himnos quiere que llegue a nuestro corazón. Si me preguntan de quién seré y a quién he de seguir, y él mismo responde, por Cristo siempre declararé, servirle es vivir. Servirle es vivir. Y cuando nos ponemos a pensar en este tipo de palabras, decimos, qué poco te sirvo, Señor, qué poco te sirvo. Pero aquí dice, servirle es vivir, es vivir. Y cuando escuchamos esas palabras, gustosamente mi ser le doy, gustosamente mi ser le doy, o sea, toda mi vida, todo lo que soy, todo lo que poseo, gustosamente se lo doy. Qué fácil es decirlo otra vez, qué fácil es decirlo, pero ¿cuántos creyentes realmente le damos todo al Señor? ¿Cuántos? Señor, seguirte quiero, guiado por tu luz. Y salimos de la reunión y ya no estamos guiados ni por el Señor ni por su luz, sino cada quien hace lo que bien le parece. Y Romanos ahora nos va a enseñar por qué hemos visto toda esa doctrina de los primeros 11 capítulos, toda esa doctrina sana, toda esa enseñanza vital para nosotros, ahora se va a convertir en Romanos en lo que debe ser nuestra vida diaria. Romanos, el capítulo 12, inicia diciendo ahí, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese es el único versículo que vamos a ver el día de hoy. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio lógico de adoración. El único servicio lógico de adoración es presentar nuestros cuerpos a Dios en sacrificio. ¿Qué palabras del apóstol que están escritas aquí? Son las palabras de Dios. El apóstol está inspirado a través del Espíritu Santo. Fíjense que hace muchos años yo vi una caricatura, era una caricatura de Ed Fisher, y esa caricatura mostraba un enorme altar con muchos escalones que conducían a la parte superior, así como las vemos en las ruinas antiguas de esa cultura maya de México, en el sur de México, de América Central. Y en la parte superior estaba un sacerdote con un cuchillo en la mano, listo para sacrificar a su próxima víctima. Y dos guardias estaban arrastrando a un joven que se resistía y no quería subir los escalones, y los dos guardias lo estaban arrastrando porque ese joven iba a ser el próximo sacrificio. Y al ver a ese joven resistirse de tal manera
y agarrarse de los escalones, el jefe que estaba allí le comenta al hombre que está parado a su lado y le dice: los jóvenes en estos días no parecen creer en nada. No, ¿qué va a creer si lo están arrastrando? Pero es una caricatura. Ese es el tipo de sacrificio que había en la antigüedad. Y quizá esta pueda ser la imagen en tu mente cuando piensas en dar tu cuerpo en sacrificio vivo a Dios. A lo mejor estás pensando ahí en tu asiento: ¿por qué en el mundo alguien querría hacer eso? Puedo concederle a Dios, darle 1 hora a la semana o 2, cuando mucho, los domingos, a menos de que tenga yo algo mejor que hacer. Tal vez si tienes un tiempo extra o estás ya jubilado, puedes ofrecerte voluntariamente para hacer algún trabajo en la asamblea. Tal vez puedas concederle a Dios, darle un poquito, un ligero porcentaje de lo que tú ganas de tus ingresos, si te sobra algo para darle. Si te sobra algo, porque tienes que pagar impuestos, tienes que dar de comer a tu familia. Ya si te sobra, pues lo que te sobra, a lo mejor se lo das para el servicio del Señor. Quizá pudieras estar de acuerdo donde algunas personas que son súper dedicadas se quieren dedicar a ser misioneros, ¿dónde van a ir? Al menos por un tiempo, a lo mejor estás de acuerdo con ellos. Y probablemente sea gratificante algo así como servir en la obra del Señor. A lo mejor puede ser gratificante. Pero ofrecerle al Señor mi cuerpo como sacrificio vivo, eso se siente radical. ¿Por qué alguien querría hacer eso? Pues eso exactamente es lo que la Biblia nos está diciendo en este versículo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, que es vuestro servicio racional de adoración. Estaba yo diciendo que estos versículos comienzan una nueva sección en Romanos, y los capítulos 1 al 11 enfatizan la sana enseñanza, la doctrina, mientras que los capítulos 12 al 16 se enfocan en los asuntos prácticos, aunque hay cosas prácticas en la primera sección y también hay cosas de doctrina en la segunda sección. Pero algunos pueden sentirse ya en sus asientos: ya estoy aliviado, ya terminamos toda esa doctrina. Ahora finalmente vamos a entrar a cosas que aplican a mi vida. Y algunos pueden sentirse tristes porque hemos dejado la parte de la doctrina, y muchos de ustedes siempre tratan de resolver esos acertijos de la doctrina que está enseñando aquí Pablo, como si trataran de resolver realmente un acertijo lógico, pero no están interesados en la sección práctica de Romanos. Pero los dos puntos de vista están desequilibrados. Saltar de la sección práctica o saltar a la sección práctica sin conocer la doctrina sería como si yo quisiera construir una casa sin cimientos. Una base sólida puede no ser emocionante para ustedes,
Pero sin esa base sólida de la doctrina sana, tu casa no se va a mantener en pie por mucho tiempo. Pero por el otro lado, dedicarle todo tu tiempo a los cimientos y nunca construir una casa sería completamente inútil. El objetivo es sentar las bases y construir la casa. Si tenemos las bases, ahora se puede construir la casa. En otras palabras, hermanos, la sana doctrina siempre debe ser la base de una vida con Dios. La sana enseñanza siempre debe ser la base para una vida piadosa. Es muy fácil decir soy cristiano. No es tan fácil vivir una vida realmente dedicada a Dios. Tenemos que tener bases para poder vivir la vida así. Por ejemplo, los mormones. Los mormones tienen fama de enfatizar la vida familiar. Es un énfasis digno, ¿verdad? Pero ellos niegan la verdad bíblica de la persona y de la obra del Señor Jesucristo. Entonces, no están correctamente cimentados. Tienen una religión basada en las obras y van a ser condenados en el juicio si no se arrepienten y no confían en el Señor Jesucristo. Su casa no tiene cimientos. Pero por otro lado, he conocido a creyentes en Cristo teológicamente sanos y bien articulados con respecto a las grandes verdades de la Biblia y con respecto a las grandes verdades que hemos visto en los últimos 11 capítulos de Romanos, pero son personas malas con sus hijos, son personas malvadas con su esposa, viven enojados y regañando en toda la casa. ¿De qué sirve el fundamento de una sana enseñanza si no se construye sobre ese fundamento el amor a Dios y el amor hacia los demás como Dios lo manda en su palabra? El mundo se va a burlar de ustedes si no muestran con sus vidas ese cimiento sólido que tienen en la palabra de Dios y construyen su casa sobre ese cimiento sólido. Entonces, en los capítulos 12 al 16 de Romanos, Pablo construye sobre la base sólida de los primeros 11 capítulos. Y ahí nos va a mostrar cómo vivir una vida piadosa como cristianos. En el capítulo 12, los primeros 2 versículos establecen la necesidad de comprometernos totalmente con Dios. En el versículo 3 nos dice cómo pensar de nosotros mismos en relación con Dios y con los demás. Los demás versículos de ese capítulo 12 nos explica cómo debemos relacionarnos en amor con los demás. Entonces, todo este capítulo 12 es una exposición de los 2 grandes mandamientos. Amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, el versículo 1 nos está explicando cómo entregarnos totalmente a Dios. ¿Y por qué nos entregamos totalmente a Dios? Porque hemos experimentado la misericordia de Dios. La hemos experimentado. No hay un solo creyente que diga que no ha experimentado la misericordia de Dios. Y en esta mañana yo quisiera ver primeramente el motivo y luego
una descripción del compromiso. ¿Por qué tomo ese compromiso? Y después, ¿cómo se describe ese compromiso? El motivo de toda la vida cristiana es haber experimentado la misericordia de Dios. Dice, por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y hermanos, cada palabra allí es importante. Cada palabra ahí dice, por tanto. Y esto es nos está ligando con todos los 11 capítulos anteriores de Romanos. Por tanto, nos está diciendo después del versículo 36 del capítulo anterior que dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Si todas las cosas son de Dios, si todas las cosas son por Dios y para Dios, entonces nuestras vidas pertenecen completamente a Dios. Si todas las cosas van a culminar en la gloria de Dios, entonces debemos dar totalmente nuestras vidas para la gloria de Dios. Eso es un verdadero cristiano. Eso es un verdadero creyente. Da toda su vida para la gloria de Dios, porque Dios le mostró misericordia y le salvó de la ira y del juicio eterno de Dios. Pero hay un sentido en que por lo tanto se relaciona con todos los capítulos anteriores. El Romanos nos ha enseñado, nos ha mostrado que todos estamos irremediablemente perdidos en el pecado. Romanos 3, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y si esa es nuestra verdadera condición fuera de Cristo, entonces necesitamos una sola cosa de Dios, la misericordia de Dios. La principal muestra de misericordia de Dios hacia nosotros está en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros, siendo nosotros pecadores. No es cierto que mostró misericordia. No es cierto que mandó a su Hijo morir. Cuánta misericordia tenemos de parte de Dios. Pero también los creyentes experimentamos múltiples misericordias de Dios cada día, de muchas maneras. Como decía Jeremías cuando escribió allá en Lamentaciones 3, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, exclama Jeremías en Lamentaciones. Pero gracias a Dios que se trata de misericordia, de la misericordia de Dios. Como dice Romanos en el capítulo anterior, que Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de Dios. Tener misericordia de todos. Yo no creo que haya ningún creyente en Cristo
visto que pueda afirmar que Dios nos debe la salvación porque hemos hecho muchas buenas obras. Todos hemos desobedecido a Dios miles de veces, miles de veces. Merecemos el juicio de Dios. Todo lo que podemos hacer es clamar a Dios por su misericordia. Y como hemos visto, las riquezas de la abundante misericordia de Dios son tuyas para que las tomes. Dice Romanos 10:13, todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué? Será salvo. Ahí está la misericordia de Dios, tómala. Todo aquel que invocar el nombre de Dios, del Señor será salvo. Y hay que apoderarnos de estas misericordias de Dios en Cristo. Y por eso Pablo aquí está hablando a todos los que se han apoderado de esa misericordia de Dios en Cristo, porque les está diciendo, por tanto, hermanos, está hablando a los creyentes en Cristo. El terreno está totalmente nivelado ahora. Ahora ya sabemos la doctrina de los primeros 11 capítulos. Cualquiera que les pregunte a ustedes en los primeros 11 capítulos de Romanos, ustedes ya saben, porque lo hemos estado estudiando más de un año. Ya saben lo que dice Romanos, ya saben lo que dice cada versículo de Romanos, desde el capítulo 1 hasta el 11. Ya lo pueden decir, porque lo hemos estado viendo aquí. ¿O no pueden? A lo mejor todavía no. Pero Dios ha mostrado misericordia. Y por eso el terreno está nivelado al pie de la cruz de Cristo, donde cada uno de nosotros ha encontrado abundante misericordia de Dios. Y sigue Pablo diciendo, os ruego. No les mando, hagan esto. No, os ruego, os ruego. Fíjense que la palabra ruego quiere decir llamar al lado de. Es la misma palabra paracletos que se utiliza para el Espíritu Santo, que fue llamado por Dios al lado del creyente para acompañar al creyente durante su vida en esta tierra. La misma palabra, os ruego, llamar al lado. Es como una sensación de urgencia, una sensación de llamado. Y es la misma cosa que, ¿se acuerdan cuando Pablo está escribiendo a Filemón y le dice que acepte a Onésimo? ¿Y por qué le dice que acepte a Onésimo? Dice Pablo, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, le dice a Filemón, más bien te ruego por amor. La misma palabra, te ruego por amor. El apóstol Pablo es como nuestro amoroso hermano mayor, porque nos insta a responder a esa gran misericordia de Dios, así como Él respondió a esa misericordia de Dios, entregando nuestros cuerpos totalmente a Dios como sacrificio vivo, como sacrificio vivo. Entonces, el motivo es crucial, ¿no es cierto? Aquí el motivo es crucial, porque Dios me ha mostrado misericordia, ahora yo, en gratitud, le entrego todo lo que soy al Señor. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. ¿Alguna vez alguien se portó bien contigo y luego descubriste que lo que estaba haciendo esa persona era para manipularte, para que hicieras lo que él quería que hicieras? Bueno, entonces
el motivo oculto de esa persona cancela todo lo bueno que él había hecho por ti. Tu motivo para entregarte a Dios es crucial. Algunos pueden entregarse a Dios para quitarse un sentimiento de culpa. Eso está mal. No es así. La respuesta adecuada por recibir la misericordia de Dios es entregarse totalmente a Él en agradecimiento. Porque Cristo murió por mí, porque estoy agradecido, porque Dios mostró misericordia a este vil pecador que no merece sino el juicio de Dios. Ahora yo estoy agradecido y le sirvo a Dios y entrego todo mi ser a mi Dios que me salvó. Hace muchos años el capitán Shaw era un médico misionero del Ejército de Salvación. Él estaba en la India, ahí tenían una misión con los leprosos en la India, y vio a 3 hombres que estaban con grilletes en las manos y en los pies. Estaban cortándole la carne enferma porque eran leprosos y los tenían en grilletes. Y aquel capitán se llenó de lágrimas y le dijo al guardia: por favor, quítenles los grilletes. Dice el guardia: no se los puedo quitar, porque aparte de leprosos, son malvados, son criminales, peligrosos. Por favor, quítenle los grilletes. Yo me hago responsable de ellos 3. Después de que el guardia le quitó los grilletes, aquel médico trató las heridas de sus muñecas y de sus tobillos con ternura. 2 semanas después el capitán tenía que salir y tenía que dejar a su esposa y a su hijo en casa, y no quería dejarlos, pero tenía que salir. La esposa le dijo: no te preocupes, yo no tengo miedo, Dios está aquí. Pero ¿cuál sería la sorpresa de la esposa, que a la mañana siguiente, cuando abre la puerta, lo primero que ve son los 3 excriminales allí sentados en la puerta de su casa? Se sorprende. Y uno de ellos le dice: sabemos que el médico salió. Estamos sentados aquí para cuidarte, que no te pase nada. Ellos habían experimentado la misericordia de ese médico y habían respondido con amor y con gratitud, y le estaban sirviendo a aquel que les ayudó, que les curó. Y Everett Harrison decía: mientras que todos los paganos son propensos a sacrificarse para obtener misericordia, la fe bíblica enseña que la misericordia divina es la que provee la base para que nosotros nos sacrifiquemos para nuestro Dios como la respuesta adecuada. El gran motivo para entregarse totalmente a Dios es haber experimentado la misericordia de Dios en cada uno de nosotros. ¿Has experimentado la misericordia de Dios al creer en el Señor Jesucristo para que te salve? Si no, todo lo que tú quieras hacer para Dios va a ser puro moralismo. No va a servir de nada, porque está basado en motivos equivocados. El único motivo correcto es la misericordia de Dios a través del Evangelio
a través de la salvación que Él nos ha dado en Cristo, yo respondo adecuadamente, de buena manera, gustosamente, sacrificando todo lo que soy, todo lo que tengo para servir a Dios. Pero en segundo lugar, el compromiso básico de la vida cristiana, el compromiso que tiene el creyente es dar tu cuerpo totalmente a Dios como sacrificio vivo, santo y agradable, que es tu servicio racional de adoración. Muchos piensan, es que yo sirvo a Dios pidiendo un himno en la reunión. Ese no es tu servicio de adoración. El único servicio de adoración a Dios es entregar todo a Dios. Todo a Dios. Leamos nuestro texto otra vez. Ojalá lo aprendan de memoria. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional de adoración, vuestro culto racional. Ahora, fíjense en esto. Pablo estaba usando una imagen que todos en ese momento reconocieron inmediatamente. Pero quizá esta imagen sea ajena a nosotros. ¿Por qué? Todos los judíos estaban familiarizados con el ritual de llevar un cordero al templo. Estaban familiarizados con ver al sacerdote cortarle aquí el cuello al cordero. Ellos lo veían. Estaban familiarizados que el sacerdote recogía la sangre que emanaba de ese cordero. Y luego, cuando la vida de ese cordero había menguado, lo ponía sobre el altar y era quemado como una ofrenda, quemado completamente. Los gentiles también, los que no eran creyentes, los gentiles, ellos también estaban acostumbrados a ver con frecuencia el sacrificio de animales que hacían ellos en sus templos paganos y a sus dioses que no eran Dios. Quizá alguno de los cristianos en Roma en ese momento había hecho eso antes, sacrificar a ídolos paganos antes de conocer a Cristo. Todos estaban familiarizados con estas palabras de Pablo, pero la mayoría de nosotros nunca hemos visto cómo sacrifican a un animal. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero compramos nuestra carne en el supermercado. No pensamos que ese animal fue sacrificado. Algunos adoradores de Satanás sacrifican animales a Satanás y eso nos da escalofrío. Pero esta imagen del sacrificio de animales estaba detrás de lo que Pablo estaba diciendo aquí, a ofrecernos. Pero a ofrecernos, fíjense muy bien, no como sacrificios muertos, sino como sacrificios vivos. Ofrecer todo lo que eres, todo lo que tienes al Señor en un acto de adoración. Vamos a considerar 5 cosas acerca de esto. La primera es que todo es un compromiso. Es un compromiso de cada creyente. Y este compromiso es un acto de la voluntad. No es automático.
Es una decisión que tú piensas racionalmente y luego tomas esa decisión. Nadie más puede tomar esa decisión más que tú. Quizá confiaste en Cristo cuando eras niño. Quizá creciste en un hogar en el que había uno o dos creyentes ahí. Pero a medida que creces y comienzas a tomar tus propias decisiones, debes decidir entregar tu cuerpo, tus posesiones, toda tu vida en sacrificio al Señor. Yo recuerdo haber luchado con este compromiso cuando era yo adolescente. Al principio yo pensaba como en esa caricatura que les platiqué. Era un buen momento para ofrecerme como sacrificio a Dios. Pues, ¿qué pasaría si Él me quisiera mandar de misionero, vivir en una jungla, comer gusanos, vivir en una choza que no tuviera ni drenaje? A lo mejor puedo acampar unos días al aire libre, pero vivir así era difícil. Pero luego pensé, si Dios es bueno, si Dios me ama, si Dios sabe lo que es mejor para mí, Él me va a pedir solamente que haga lo que es mejor para mí. Sería tonto no confiar toda mi vida a mi Señor. Y así le entregué toda mi vida al Señor. Todo de mí al Señor. Pero en segundo lugar, este compromiso es inicial, pero también es un compromiso continuo. Le entrego mi vida al Señor, pero le sigo entregando mi vida todos los días al Señor. Esa es la palabra presentéis. Presentéis está en el tiempo aoristo. Le entrego hoy y le continúo entregando. No es una decisión de una sola vez, sino sí, tiene que ver una sola vez, pero también todos los días de mi vida continúo entregando todo lo que soy y todo lo que tengo a mi Señor. En sacrificio vivo, no en sacrificio muerto. Decía algún bromista, los sacrificios vivos tienen una forma de arrastrarse fuera del altar. Por eso tiene que ser continuo, inicial y continuo. Tienes que seguir renovando tu compromiso. Presentas todo lo que conoces de ti mismo a todo lo que conoces de Dios. Y a medida que vas creciendo en la vida cristiana, te das cuenta que hay áreas de tu vida que no has rendido a Él y las rindes. Había un hermano que una vez nos decía que él rindió su vida al Señor, era un buen siervo del Señor, pero él oraba y decía, bueno Señor, tienes todo de mí, pero este cofrecito que tengo aquí en el corazón, ese lo voy a reservar para mí. Y es como si el Señor le estuviera diciendo, no, es todo o nada, todo o nada. ¿Quieres seguirme? Todo. ¿No quieres seguirme? Sigue tu camino. Y aquel hermano estaba peleando y orando y peleando y orando. Señor, pero es que esto lo quiero guardar para... No, le decía, no, es todo o nada. A medida que creces en la vida cristiana, te das cuenta que hay pequeñas áreas de tu vida que todavía no has rendido al Señor. De rodillas delante de Él, Señor, perdón.
Aquí está este cofrecito, decía el hermano. Aquí está, te lo doy, es tuyo. Toda mi vida, todo mi ser, todo lo que poseo es para tu gloria. Te vuelves más consciente del señorío de Cristo en tu vida. Así que cedes una y otra vez a Dios. Hay una primera vez cuando presentas tu vida al Señor para hacer lo que Él quiere hacer de tu vida, y sigues presentando tu vida progresivamente todos los días al Señor. En tercer lugar, es un compromiso, pero este compromiso involucra tu cuerpo. ¿Qué estoy haciendo con mi cuerpo? Presentéis. El apóstol ya lo había mencionado en Romanos 6:13. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros a Dios, vosotros mismos a Dios, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En nuestro texto está hablando del cuerpo, del cuerpo. ¿Se acuerdan que los filósofos griegos en aquella época pensaban del cuerpo como algo malo, como algo degradante, que tenías que deshacerte de él? Pero el cristiano debe ver el cuerpo como un sacrificio vivo, santo, que se ofrece a Dios para el servicio del Señor. Presentéis. Este verbo se usa en la Biblia también para aquel que es padre y presenta a su hija en matrimonio para el esposo. Presentéis vuestros cuerpos. Presenta a su hija virgen en matrimonio para el esposo. Entonces, asimismo el Señor nos ha comprado del mercado de la esclavitud de nuestros pecados con su sangre preciosa, para que seamos ¿qué? La novia de Cristo. Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo para ser la novia de Cristo. Para eso nos salvó, para llevarnos a Él, para ser para la gloria de Él, no para nuestra gloria. Entonces debemos presentar nuestros cuerpos para glorificar a nuestro Dios. ¿Cómo están tus ojos, hermano? Hermana, ¿cómo están tus oídos esta mañana? El cuerpo es eso, ¿verdad? También tiene ojos, también tiene oídos. ¿Cómo exponemos nuestros ojos a los medios de comunicación ahora? ¿Vemos pornografía? ¿Miramos con lujuria a mujeres atractivas? ¿Cómo están tus ojos? ¿Cómo están tus oídos, hermanas? Hermanos, ¿escuchamos chistes subidos de tono? Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. ¿Y el cuerpo incluye también la lengua? Sí. Sí, ¿qué problemas tenemos algunos con la lengua, verdad? Presenta tu lengua, tu cuerpo, la lengua que debemos utilizar para alabar al Señor, no para derribar a otras personas o hablar mal de tus hermanos. Nuestros cuerpos incluyen nuestras manos, nuestros pies, manos para trabajar y llevar el alimento a nuestra casa, sí, y nuestros pies para llevar el evangelio de salvación a los demás. ¿Y saben para qué sirven nuestros pies también? ¿Saben para qué sirven? Para correr y alejarnos del mal.
para eso sirve también. Nos alejamos corriendo de Él. Pero este compromiso es un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y parece aquí una paradoja. Presentar nuestros cuerpos a Dios es algo positivo, como una novia se entrega gozosamente a su esposo, pero también es costoso. Sí cuesta, es costoso. Requiere todo lo que somos, requiere todo lo que tenemos, y el Señor Jesucristo lo expresó. ¿Cómo tenemos las palabras del Señor Jesucristo en nuestra mente? Pero a veces no pensamos realmente lo que está diciendo ahí. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, sí. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? ¿Nos negamos a nosotros mismos? ¿Sí? ¿O somos tan orgullosos? No me puedo negar a mí mismo. ¿Cómo? El Salvador lo dice: si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo. Esa es la vida del creyente, una vida de negación a mí mismo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame, porque el que quiera ¿qué? Salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. David Livingstone, él soportó tremendas dificultades como misionero para llevar el Evangelio a África. Y él decía: nadie le llame sacrificio. Nadie le llame sacrificio. Y él soportaba tremendas dificultades en África. Y dice: nunca hice un sacrificio. De esto no debemos hablar cuando recordamos el gran sacrificio que hizo el Señor Jesucristo para salvarme a mí. Esto no es sacrificio, es un honor rendir mi vida a Cristo. Es un sacrificio vivo. Los animales eran asesinados, eran muertos, eran quemados, eran consumidos de una vez por todas. El sacrificio de nuestros cuerpos es continuo, es vivo, es repetido. Dios nos ha dado nueva vida en Cristo Jesús. Ahora, con gusto le ofrezco esa nueva vida que Dios me ha dado para servirle a Él. Es por gratitud. Es por gratitud. Este sacrificio es santo, santo, apartado para Dios. No nos vamos a atrever a ofrecer a Dios un sacrificio profanado. Una vida que lleva pecado. Y aunque somos creyentes, estamos viviendo en pecado. No podemos ofrecer a Dios ese sacrificio de esa vida teniendo pecado en nosotros. Debemos ir a Dios, confesar nuestro pecado. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Confesamos nuestros pecados y luego ofrecemos nuestra vida y caminamos en obediencia. Si no, estamos deshonrando el nombre de nuestro Dios. Este sacrificio es agradable a Dios. Así como los sacrificios de los animales en el Antiguo Testamento eran que aroma agradable a Jehová, así debemos nosotros vivir para agradarle a Dios.
en todo lo que pensamos, vivir para agradarle. En todo lo que hacemos, hacerlo para agradarle. Otra vez, el motivo para ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio a Dios es que Él dio a su Hijo por nosotros. Es que Él mostró misericordia para nosotros. Y si Cristo murió por mí, no puedo darle mi vida al Señor. Toda. Pero en último lugar, este sacrificio, este compromiso, es un servicio racional de adoración. Fíjense cómo adoramos a Dios. Es que a veces decimos en nuestras oraciones, venimos a adorarte, Padre, y traigo pecados atrás que no puedo con ellos. No vengo a adorar. Venimos a adorarle. El servicio de adoración es darme todo al Señor. Eso es lo que el Señor quiere de ti. Toda tu vida, todo tu ser, todo lo que posees es para Él y para la gloria de Él. Es un servicio lógico, esa es la palabra, razonable. Es un servicio racional. Dios misericordiosamente ha hecho todo por nosotros. Es razonable, es lógico que nosotros entreguemos todo a nuestro Dios. Culto, la palabra culto quiere decir servicio de adoración. Culto. Algunos creyentes dicen, vamos al culto, al servicio de adoración. No vas al culto. Es que tu vida es el servicio de adoración a Dios. No vas es tu ser el que entregas a Dios en adoración. No confundamos las palabras. Todo tu ser a Dios es el servicio que los sacerdotes hacían en el templo. Y Pablo está aplicando eso para adoración religiosa. El entregar vida en sacrificio vivo. Quiere decir que todo lo que hacemos debe ofrecerse a Dios en un acto de adoración. Hebreos 12 lo dice muy claramente, Hebreos 12, 28. Dice Hebreos 12, 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, dice, tengamos gratitud. Habiendo recibido nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y con reverencia. Hebreos usa en el mismo contexto, dice así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. ¿Y qué dice Hebreos? Porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Pon tu vida, toda tu vida, todo tu ser, todo lo que eres, todo lo que tienes, el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. De tales sacrificios se agrada a Dios. Como conclusión en esta mañana, hermanos, allá en el libro que se titula Las instituciones de la religión cristiana, Juan Calvino tiene un capítulo maravillosamente útil. Las instituciones
de la religión cristiana. Y ese capítulo, ¿saben cómo se titula? La suma de la vida cristiana, la negación de nosotros mismos. El total, completo y la suma de la vida del creyente, la negación de nosotros mismos. ¿Saben lo que decía Calvino? No somos dueños de nosotros mismos. No dejemos que nuestra razón y nuestra voluntad influyan sobre nuestros planes y sobre nuestras obras. No somos dueños de nosotros mismos. No nos propongamos buscar lo que a nosotros nos conviene. No somos dueños de nosotros mismos. Olvidémonos de nosotros mismos y de todo lo que es nuestro, decía Calvino. Y después dice, por el contrario, somos de Dios. Somos de Dios. Vivamos para Dios y muramos para Dios. Somos de Dios. Que todas las partes de nuestra vida sean para Él. Que toda nuestra vida se dirija a Él como nuestra única meta como cristianos. La suma de la vida cristiana, la negación de nosotros mismos. ¿Has experimentado la gran misericordia de Dios en Cristo? Si es así, entrégate a Dios totalmente. David Livingstone decía, prohibido que alguna vez consideremos un sacrificio recibir una comisión del Rey de Reyes. No lo consideren sacrificio que Dios les diga, sírveme. No es un sacrificio. Los hombres dicen que es un honor servir a un presidente y nosotros pensamos que es un sacrificio servir al Dios del universo. No lo consideramos un honor servir a Dios. Si el Hijo de Dios ha muerto por mí, lo menos que puedo hacer es vivir para Cristo. Si Jesucristo es Dios y murió por mí, ningún sacrificio de mi parte es demasiado grande para Él. Eso decía un atleta británico. El gran himno de Isaac Watts dice, un amor tan asombroso, una misericordia tal, demanda mi corazón, mi vida, mi todo. Para quienes están en Cristo, el único servicio aceptable de adoración consiste en ofrecerme a mí mismo por completo a mí.